Muy buenas tardes, jóvenes estudiantes. Continuando con el desarrollo del proyecto número 2 en el módulo de emprendimiento y gestión, el día de hoy vamos a hablar sobre la clasificación de las cuentas. Las cuentas las vamos a clasificar en 3 grupos, según el grupo al que pertenecen, según el saldo que tienen por su naturaleza y según el balance en el que se presenta. Según el grupo al que pertenecen, tenemos los activos. Agrupa el conjunto de las cuentas que representan los bienes y derechos tangibles e intangibles y valores de la propiedad del emprendimiento. Esta comprende cuentas como caja, bancos, documentos por cobrar, terrenos, planta, equipo, etc. Dentro de los pasivos, agrupa o representa las deudas del emprendimiento con terceros. Por ejemplo, los préstamos por pagar, impuestos por pagar, sueldos por pagar, etc. Dentro de la cuenta de patrimonio, este grupo está representado por los aportes de los socios, los resultados y reservas de la empresa. Son cuentas de capital social, reserva legal, etc. Dentro del rubro de los ingresos son las cuentas que reflejan los beneficios obtenidos por la empresa por prestar sus servicios, comercializar o producir bienes. Dentro de este grupo están las cuentas, ventas, arriendos ganados, servicios prestados, intereses y comisiones ganadas, etc. Lo que es el costo de venta son las cuentas referentes a los bienes necesarios para la producción o comercialización, tales como materia prima o inventarios para la venta. Dentro de los gastos este grupo incluye los pagos por servicios o bienes de consumo inmediato, que no serán recuperados por la empresa, pero que son necesarios para su funcionamiento. Por ejemplo, gastos de arriendo, gastos de sueldo, gastos de publicidad, etc. Según el saldo que tienen por su naturaleza, las cuentas se clasifican en cuentas deudoras y cuentas acreedoras. Dentro de las cuentas deudoras, su saldo final incluye saldos deudores. El debe, tales como cuentas de activo, costos y gastos. Y dentro de las cuentas acreedoras, su saldo final incluye saldos acreedores, es decir, en el haber, tales como cuentas del pasivo, patrimonios e ingresos. Ahora, según el balance en el que se presentan, tenemos dos cuentas que son el de pérdidas y ganancias y el de balance general. Dentro del estado de pérdidas y ganancias, son las cuentas a partir de las que se obtienen el resultado económico, es decir, alguna utilidad o pérdida de un emprendimiento. Están conformados por ingresos, costos y gastos. Y las cuentas del balance general reflejan los bienes, recursos y obligaciones que tiene la empresa y están conformadas por activos, pasivos y patrimonios. Ahora, vamos a ver las diferentes cuentas. Tenemos activo, pasivo y patrimonio. Las cuentas pertenecientes al activo, pasivo y al patrimonio permiten conocer la situación financiera del emprendimiento. Estos 3 grupos de cuentas conformarán el balance general del emprendimiento, reportado en una determinada fecha, dando a conocer en resumen de qué dispone la empresa y qué obligaciones mantienen hasta la fecha de la elaboración del reporte. Dentro de ellas vamos a encontrar los activos, el cual está dividido en activos corrientes y en activos no corrientes. Los activos corrientes son aquellos activos que se espera consumir o vender dentro de los 12 meses que dura un ciclo normal de la operación del emprendimiento. A diferencia de los activos no corrientes, al contrario de los corrientes, son activos que no tendrán fines de negociación y permanecen más de un año y sirven para generar los ingresos, tales como maquinaria o el equipo de cómputo. Dentro de los pasivos, también tenemos dos cuentas de los pasivos, como son los corrientes y los no corrientes. Los pasivos corrientes son los que se espera liquidar dentro del ciclo normal de la operación y cuya cancelación no puede ser aplazada. A diferencia de los pasivos no corrientes, que son los pasivos que se liquidarán en un periodo mayor de 12 meses. Dentro de las cuentas del patrimonio, el patrimonio refleja las inversiones hechas por los propietarios del emprendimiento
y este registrará las siguientes variaciones. Tenemos el incremento, cuando se realizaron operaciones rentables es decir, que generaron una utilidad, o cuando los socios aportaron bienes al emprendimiento. Por el contrario, también existen las reducciones del patrimonio, que surge cuando se realizaron operaciones no rentables o cuando se distribuyeron las utilidades entre los socios. Ahora, vamos a hacer un pequeño resumen en cuanto a la clasificación de las cuentas. Se dividen en 3 grupos, según el grupo al que pertenecen, según el saldo que tienen por su naturaleza y según el balance en el que se presenta. Según el grupo al que pertenece, tenemos activos, pasivos, patrimonios, ingresos, costos y gastos. Según el saldo que tiene por su naturaleza, tenemos cuentas deudoras y cuentas acreedoras. Aquí está su división. Luego, según el balance en el que se presentan, tenemos el estado de pérdidas y ganancias y el balance general. Ahora, ¿qué problema tendrías para registrar las transacciones que realiza tu emprendimiento si no existiera esta clasificación? Si no las hubiésemos separado por esta clasificación, según el grupo al que pertenece, no hubiera un adecuado control de los registros contables. Y según el saldo que tienen por su naturaleza, si no existiera esta clasificación, no hubiera un marco de referencia para categorizar la transacción. En la clasificación, según el balance en el que se presentan, si no existiera esta clasificación, no se sabría la situación económica de un emprendimiento. Dentro de las principales cuentas del activo, dentro de los activos corrientes, tenemos caja o disponibilidades, que es el dinero en efectivo en la empresa o en una cuenta de una institución financiera. En las cuentas por cobrar, son las facturas por cobrar por productos vendidos o servicios no cobrados. Y los inventarios, que son los artículos en inventario o en stock. Estas son las principales cuentas de los activos corrientes. Ahora tenemos los activos no corrientes. Tenemos propiedad, planta y equipo, que son los bienes de uso en el emprendimiento tales como edificios, máquinas, equipos, muebles, etc. Tenemos los activos biológicos, que son los animales y plantas que generan ingresos tales como vacas, cerdos y plantaciones. Esto es en cuanto a empresas agrícolas, ¿verdad? También tenemos los anticipos a proveedores, que son los valores anticipados a los proveedores. Esto es en cuanto a los activos no corrientes. Ahora, los pasivos. Tenemos 3 cuentas principales, que son las cuentas por pagar a los proveedores, que son las cuentas por pagar a proveedores por facturas que aún no se cancelan, las provisiones, que son los valores destinados a cubrir obligaciones en el futuro, y los préstamos por pagar, que son préstamos recibidos de instituciones financieras. Todas estas cuentas pertenecen al pasivo. Dentro de las cuentas del patrimonio, tenemos el capital, que es el aporte de los accionistas en su emprendimiento. Tenemos las reservas, que son los fondos de la empresa para hacer frente a situaciones inesperadas. Tenemos los resultados acumulados, que son las utilidades de años anteriores que no se han repartido entre los socios ni se han capitalizado. Tenemos los resultados del ejercicio, que es la diferencia entre ingresos, costos y gastos del presente ejercicio. Ahora, dentro de la ficha de trabajo del estudiante para segundo BGU, recalcamos que toda esta información la pueden encontrar en las páginas 54 a 59 del texto de emprendimiento y gestión de primer curso. Y en las páginas 15 y 16 del proyecto número 2 del plan educativo Aprendamos Juntos en Casa, correspondiente a la semana 3. Ahora, para profundizar tu aprendizaje, vas a desarrollar las siguientes actividades. Vas a clasificar, como ya sabemos que las cuentas se clasifican en 3 grupos, vas a responder la siguiente pregunta. ¿Qué problema tendrías para registrar las transacciones que realiza tu emprendimiento si no hubiera esa clasificación? Vas a escribir cuál sería el problema en cada uno de los grupos, según el grupo al que pertenece, según el saldo que tienen por su naturaleza y según el balance en el que se presenta. Esta parte ya la recalqué en el video, ¿verdad? Entonces, aquí van a responder qué problema tendrías para registrar las transacciones si no hubiese esta clasificación.
Luego, vas a elaborar un cuadro similar al propuesto en el anexo número 1, en el cual vas a colocar en la primera columna que dice cuentas, el nombre de 10 transacciones económicas que realices con tu familia. Y vas a completar la tabla marcando con una X el grupo al que pertenece. Este es el cuadro que se presenta en el anexo, ¿verdad? Ustedes primero van a identificar cuál es la cuenta a la que pertenecen. Y luego van a asimilar un cuadro como este, pero en la columna cuentas vas a escribir el nombre de 10 transacciones económicas que realizas con tu familia. De esta forma, por ejemplo, la cuenta, el pago de servicios básicos, como por ejemplo la luz, el pago del internet, préstamos a bancos, compra de computadores. Vas a marcar con una X a qué cuenta pertenece esta transacción. Por último, una vez que has identificado cada una de las cuentas, vas a utilizar información de la clase, principales cuentas del activo, pasivo y patrimonio, y explicas a través de un ejemplo cada cuenta. El ejemplo debe representarse a través de la explicación de una transacción económica. Como por ejemplo, un ejemplo de activo corriente, tenemos saldo de $11,000 en la cuenta de ahorros del banco del prestamista. De esta forma, vas a escribir un ejemplo de cada una de estas cuentas. Una de activo corriente, una de cuentas por pagar proveedores, provisiones, préstamos por pagar, capital, reservas, resultados acumulados y resultados de ejercicio. Del mismo modo, dentro de la ficha, vas a desarrollar los anexos propuestos en la ficha de trabajo. Esto es todo. Muy buenas tardes.